Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio, Maná para el Desierto. Estoy haciendo una prueba a ver cómo se transmite utilizando pues otro medio. Entonces me disculpan si al comienzo tengo por ahí alguna dificultad. Bueno, les decía que estábamos nosotros pues prácticamente formándonos un poco en lo que es el entender lo de Jesús, entender la propuesta que Jesús hace, que es la del reinado de Dios. Esta propuesta quisiera entonces explicarla en esta tarde. Se trata de que nosotros, a partir de una serie de catequesis, entendamos la pretensión de Jesús. ¿Qué es lo que en el fondo mueve su vida? Aquello a lo que le apuesta a él, de tal manera que lo hace el horizonte, el motor de su vida. Y eso lo habíamos dicho en el día de ayer, se llama Reino de Dios. Bien, Jesús deja el desierto. Recuerden ustedes, se ha bautizado como Juan Bautista y más o menos tiene 32 años. Corre el año 28 de nuestra era y Jesús entonces regresa a su región, a Galilea, y se instala en una ciudad costera que se llama Cafarnaúm, una ciudad, digamos, de unos 600, de unos 1500 habitantes, más o menos. Una ciudad que está compuesta especialmente por campesinos despojados de sus tierras, por campesinos que viven en situaciones de pobreza, que se emplean como jornaleros, por ejemplo, que trabajan para terratenientes. Recordemos que Galilea es una región bastante fértil, pero también es una ciudad o una población compuesta por pescadores. Viven especialmente de la pesca, los pobladores de Cafarnaúm. Hay una primera cosa que llama la atención, y es que a Jesús los núcleos urbanos no le gustan mucho, no le llaman mucho la atención. Ir a Tiberíades, por ejemplo, o ir desde Nazaret a Séforis. Hablo de la vida adulta, porque muy seguramente siendo él pequeño, tuvo que ir a, digamos, a comprar o a vender lo que él también producía con su padre adoptivo José, a Séforis, que quedaba a 5 kilómetros de Nazaret. Pero ya en su vida adulta Jesús no va a las urbes, no va a las grandes ciudades, sino que su estrategia o su preocupación es comenzar como desde las márgenes, comenzar desde las poblaciones no tan significativamente importantes. Por eso entonces se ubica allí, en Cafarnaúm. Parece que allí comparte una casa con unos seguidores que él encontró de Juan Bautista, que fueron Andrés y su hermano Pedro. Y allí se instala y desde allí hace de Cafarnaúm como su centro pues, de operaciones. ¿Por dónde comienza él a, digamos, a predicar? ¿Dónde comienza él a anunciar su buena noticia, la del reino de Dios? Pues comienza a hacerlo en las sinagogas. Va allí sabiendo que se reúnen los judíos los sábados para la oración, para las bendiciones, para la explicación de la palabra. Y entonces es en ese ambiente de las sinagogas
donde Jesús comienza su predicación, su anuncio de esa buena noticia del reinado de Dios. ¿Cómo es Galilea? Galilea es pues una región, les decía, poblada por pueblitos pequeños, pero también una región muy rica, muy fértil, en olivo, en la parte de cultivo de cereales, también digamos una región fértil por el verde pues, de sus campos, era como una despensa precisamente de esa zona de Palestina. Sin embargo, allí, como les dije, vive un pueblo pobre, un pueblo desheredado, un pueblo también como despojado de sus tierras. Recordemos que los campesinos cuando se atrasaban, por ejemplo, en las cuotas o también, digamos, en los impuestos, muchas veces remataban sus tierras o tenían que venderse como esclavos. Y entonces, pues, era la mayoría de los habitantes de Galilea un pueblo así, despojado, un pueblo pobre, un pueblo también marcado por el hambre y también por la humillación de los grandes poseedores de las tierras, que no vivían necesariamente en la región, sino que habitaban en las grandes ciudades y desde allí entonces llevaban el control, confiando pues a algunos administradores lo que era la parte de la administración de la tierra. Bien, ¿dónde ubicar entonces esta propuesta o esta buena noticia del reino de Dios? Ya les había dicho yo que los números que aparece, o mejor dicho, la frecuencia con la que aparece la expresión reino de Dios, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas y en Juan, pues ya son un indicador, estas estadísticas o esa frecuencia, de la importancia que tuvo para Jesús el reinado de Dios o el reino de Dios. Porque en primer lugar es la causa a la que él dedica su tiempo, sus esfuerzos, su vida. Toda la fuerza de Jesús está concentrada en el anuncio del reino de Dios, en trabajar por el reinado de Dios. En segundo lugar, todo el núcleo de su predicación es precisamente el reino de Dios. Es el centro, el núcleo. Es, digamos así, como el problema focal, bueno, no problema focal, pero el tema focal que envuelve a todos los demás, el reino de Dios. Además, para Jesús es como su convicción más profunda, es la pasión que anima toda su vida y toda su actividad. Y se vuelve un tema tan unificador que es la clave para entender todo lo de Jesús. Todo lo de Jesús se entiende desde el reino de Dios, desde el reinado de Dios, de la noticia, la buena noticia del reino de Dios. Bueno, ¿qué busca Jesús al anunciar el reino de Dios? Esa buena noticia. Fundamentalmente lo que busca Jesús es que toda aquella población de campesinos, de pescadores, toda esa población marcada por la pobreza, por la humillación, por el abandono, también por el hambre, pues escucha una propuesta de una vida más digna, más justa y marcada por lo que es propio del corazón de Dios, que es la compasión y la misericordia. En otras palabras, Jesús está preocupado por una vida más digna, más justa, más humana para todos aquellos pobladores de Galilea, por donde comienza su anuncio del reino de Dios. Bueno, ¿y cómo comienza Jesús a anunciarlo? El texto de Marcos que habíamos leído ayer, pues nos dice cómo fue que comenzó Jesús su anuncio. En Marcos capítulo 1, versículo 15, dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio. Aquí hay una cosa muy interesante. El reino que Jesús anuncia no es un territorio. El reino que Jesús anuncia, el reino de Dios que Jesús anuncia, tampoco se trata como de, digamos, como de un asunto estático, sino que el reino de Dios lo entiende Jesús como que está llegando, que está dándose, que está aconteciendo, que está llegando, que está irrumpiendo. El reino de Dios con él ha llegado. Por eso dice Jesús, el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, el reino de Dios ya está acá. El reino de Dios ya llegó. El reino de Dios ya está irrumpiendo aquí en esta región de Galilea. Bueno, pero ¿por qué lo siente Jesús así? Porque Jesús tiene la convicción, su convicción, de que con él, con su predicación y con su acción, el reino de Dios, la soberanía de Dios, ha comenzado a darse. Dios está ejerciendo su soberanía ya ha llegado, ya ha comenzado pues Dios a reinar. Y eso acontece en la acción, en la predicación de Jesús. Dios ya está aquí. Dios ya está llamando a una vida más dichosa, más feliz, a una vida más plena, más digna. Dios ya está actuando. Esa es la convicción de Jesús. Entonces, el reino de Dios en Jesús es una, diríamos así, una realidad muy dinámica. No es una realidad estática. No se trata de un territorio, sino que se trata fundamentalmente de un acontecer, de un irrumpir, de un darse y darse ya. Bien, y la pregunta viene, pues, pero fue que Jesús creyó que Dios era rey. ¿Fue que Jesús vio a Dios como rey? Pues llama la atención que Jesús nunca utiliza la palabra rey para Dios. La palabra que utiliza para Dios es papá, abba, padre, pero no utiliza la palabra rey. Entonces, ¿de dónde surge esta realidad del reinado de Dios? Para entenderlo tiene que remontarse un poco al Antiguo Testamento y ver en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel apenas salió de Canaán, de Egipto, y que atravesó el desierto y se instaló después en esa tierra que Dios les había regalado para conquistar la tierra de Canaán. Una vez establecidos allí como tribus, la gente, los israelitas, comenzaron a pedirle al profeta Samuel que les proveyera un rey, que ellos querían ser como los otros pueblos. Los otros pueblos tenían sus reyes, su rey, tenían su monarquía. Entonces, y ellos tenían, era que jueces. Esa era la organización, diríamos así, tribal que existía. Y ellos dicen, no, queremos ser como los otros pueblos. Los otros pueblos tienen su monarca, su rey. Samuel se opone. Y uno dice, pero ¿por qué se opone también Dios, a través de Samuel, al hecho de que estos israelitas tengan un rey? Pues lo que pasa es que, viendo los pueblos circunvecinos, las experiencias de los reyes eran, y Samuel se lo advierte a los israelitas, las experiencias de tener reyes era, primero, tener súbditos, llevarlos a la guerra, y todos los vicios
que acompañaban, por ejemplo, una monarquía. No solamente impuestos, no solamente también, no solamente, me dicen que se está oyendo con eco. Eh, Me va a tocar corregir después, vamos a ver, a ver. Eh, es por lo que, Graciela, lo que pasa es que estoy intentando hacerlo de otra manera y entonces me va a tocar como corregir después esto, porque si algo está pasando. Bueno, por ahora pues tengamos paciencia ahí. No sé qué pasó. A ver, a ver, a ver. Seguramente esto se dobló acá. Dios mío, Dios mío. Bueno, yo no sé, creo que ya, a ver. Vamos a ver si ya funcionó. Aceptar. Bueno, espero que digamos ya no haya algo pasó aquí. Hasta ahora estoy ensayando este otro método también de, digamos, de transmisión que es por OBS. Bueno, entonces les decía que el pueblo de Israel pidió a Samuel que les nombrara un rey, porque querían ser como los otros pueblos. Pero Samuel comenzó a advertirles, diciéndoles, miren, los otros pueblos van a guerras, los monarcas imponen tributos, imponen impuestos, los monarcas aprovechan de sus hijos, aprovechan de sus hijas, ejercen como tiranos. Entonces, ustedes verán si quieren también asumir las consecuencias de tener un rey. Porque para Samuel, el único rey era Dios. Pues bien, eso es lo que también la convicción que comienza a darse en el pueblo de Israel. Viendo los defectos. Bueno, yo no sé, voy a corregir. Estoy haciendo pruebas. Oye, Graciela y Marina, estoy haciendo prueba, digamos, de transmitir por otro sistema que mejor aparece la imagen. Bueno, ahí estoy aprendiendo para corregir. Les decía entonces que ya acercándose el tiempo de Jesús, los israelitas tenían una convicción, viendo tantos fracasos de los reyes, viendo que habían sido invadidos por reyes, que habían sido deportados por reyes a Babilonia, que habían sido deportados, que habían sido sometidos a opresión por reyes. Entonces decían definitivamente el único rey es Dios. Él es el único rey. Y empezó entonces diríamos, a crecer la convicción, o esa convicción, de Dios como rey, que incluso en las oraciones que ellos dirigían a Dios, lo llamaban así. Por ejemplo, en las 18 bendiciones que ellos proclamaban en las sinagogas, hablo del tiempo pues de Jesús, ellos decían, por ejemplo, lo siguiente: aleja de nosotros el sufrimiento y la aflicción, y sé tú nuestro único rey. Y se hablaba de alguna manera de lo que significaba, en hebreo se utiliza la expresión Malkuta, que era
el reino de Dios, el único rey realmente es Dios. Es el Dios, el rey absoluto, el rey de reyes es Dios. Bueno, cuando llega Jesús, comienza a sorprender a todos y sorprende a todos porque Jesús comienza a proclamar que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios se hace presente, que el reino de Dios ya, digamos, ha llegado. ¿Cuál es la convicción de Jesús? La convicción de Jesús es que Dios ya está actuando, de que Dios ya está interviniendo. Esta es una gran diferencia con los profetas, porque los profetas veían que Dios intervendría, pero hacia futuro. Las profecías apuntaban como a cumplimiento en el futuro. Y aparece Jesús y comienza a decir una cosa que empieza a llamar la atención. Y es que Dios ya está actuando, ya está interviniendo, y lo expresa Jesús, por ejemplo, diciendo: el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. No viene de manera espectacular. No viene de manera como estruendosa. No viene haciendo mucho ruido. Sino que el reino de Dios sucede de manera discreta. E invita a Jesús a la gente a reconocer que el reino de Dios ya está dándose. Que ya está ahí actuando o dándose pues en Jesús. Bien, ¿y cómo se da ese reino? Ese reino de Dios se da en la preocupación de Jesús de liberar de todo aquello que deshumaniza al hombre y a la mujer, de todo aquello que afecta su dignidad. Así es que actúa Dios, liberando pues a esta gente también, especialmente campesina, de todo lo que les deshumaniza y les afecta pues en su dignidad. Jesús ve entonces, hay una percepción de Jesús respecto de, digamos, de la sociedad en la que él vive. Y ve que como que el mal ha permeado todo, como que el mal, digamos, ha penetrado todas las estructuras políticas, con Roma, por ejemplo, su imperio, sus ejércitos, los abusos que se da de parte de los romanos, pero también, digamos, con los abusos de Herodes, especialmente Herodes Antipas, en la parte pues política, el crimen, digamos, de Juan Bautista por parte de Herodes Antipas, y todo lo que significa los abusos a nivel religioso, especialmente de parte de Anás, un sumo sacerdote muy corrupto y que precisamente vinculaba sus negocios, también incluso los de ovejas, al templo. Entonces Jesús ve que como que igual que Juan Bautista, que como que todo está así como permeado también por el mal, y un mal que entonces con el que él mismo siente que tiene que luchar, y su lucha la entiende también como lucha contra Satanás, contra el príncipe de este mundo, llama Jesús. Entonces, concluyendo y dejando hasta ahí en el día de hoy, podríamos decir lo siguiente: Jesús comienza a anunciar una buena noticia para esta gente campesina y pescadora de Galilea. Gente sencilla pero explotada, gente trabajando a veces por salarios muy de hambre, gente que sufría también la explotación de los grandes latifundistas, gente que, digamos, también a veces tendría que sufrir la esclavitud porque como se atrasaban en los pagos, tendrían que venderse como familia, como esclavos, para trabajar para un latifundista. Entonces, a esta gente campesina les llega Jesús, ubicándose allí desde Cafarnaún, hacia el año 28. Jesús tendrá 32 años, les decía, y comienza a hacer un anuncio
que sorprende a todo el mundo, pero que comienza a llamar la atención. ¿Y el anuncio cuál es? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha irrumpido. Y irrumpe también. Y está aconteciendo ya. Entonces es importante que veamos nosotros que cuando hablamos del reino de Dios, que es la causa, el motor, la pasión de Jesús, lo que anima su vida, pues no se trata de un territorio, un reino con un territorio y un rey al estilo de los de este mundo, que es lo que le aclara Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Pero sí un reino que acontece, que se da. Entonces, allí podríamos nosotros diciendo lo siguiente, resumir. Allí donde está liberándose de esclavitud, allí donde se está recuperando la dignidad humana, allí donde se está recuperando la libertad, allí donde hay justicia, allí está aconteciendo el reino de Dios. Eso es lo que quiero decirles de cómo ve Jesús el reino de Dios. Bien, lleguemos acá y mañana continuamos, porque quiero que entendamos esa propuesta. Me perdonan si hubo algunas dificultades en la transmisión, es que estoy ensayando otro método de transmisión a través de OBS, que parece que tiene más recursos, a ver si yo puedo también como acompañar lo que yo voy presentando con algunos, digamos, imágenes que puedan acompañar la explicación para que se entienda un poquito más. Bueno, buena tarde, Dios los bendiga a todos.